Entonces voy a compartir, ¿verdad? Bien, estamos hablando, hoy nos toca hablar específicamente sobre la caída. Estamos aquí en la caída del ser humano, cuando el hombre cae, ¿verdad? Decíamos, compartíamos la semana pasada todo lo demás, la belleza con la que Dios hizo al ser humano, la perfección con la que Dios hizo al ser humano, la hermosura de toda la creación que Dios hizo al ser humano, al hombre, a la mujer. Vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y bueno en gran manera, pero desde el inicio, desde el comienzo, en el Edén, todo era bueno, todo era agradable, todo era feliz, ¿verdad? Pero las cosas empezaron a ir mal, empezaron a dañarse. No vamos a buscar un culpable, después fulano, pero un reptil que se arrastraba en el jardín, ¿verdad? Llegó hasta aquel lugar y Adán, algunos dicen que no prestó total atención a la orden de Dios de tomar dominio de todas las cosas. Podríamos pensar y analizar, y lo decíamos la semana pasada, dónde estaba Adán en el momento en el que Eva estaba conversando con la serpiente, ¿verdad? Eh, él no, entendemos que Satanás, pues simplemente no se detiene y muchas veces busca la manera de tentarnos con aquellas cosas que nos llaman la atención. Satanás lleva a la mujer específicamente a dudar de las palabras de Dios. Es una de las artimañas que él utiliza todavía en el día de hoy. Traer duda, poner duda en nosotros como seres humanos, porque dentro de nuestra humanidad está la imperfección, está el pecado, y como dice la palabra, nuestro deseo es de continuo al mal, de continuo a hacer lo malo. Y Satanás sabe ese tipo de cosas. Entonces, buscó la manera de poner duda de la palabra de Dios, acusándolo de ser un Dios duro y al final negando directamente la veracidad de la revelación divina. Recuerden que lo que Satanás hace es decirle una media verdad a Eva, una media verdad. Y eso es lo que mucha gente llama también la mentirita blanca, una mentira piadosa, ¿verdad? Que no la hay realmente. Mentira es mentira. No hay blanca, ni roja, ni amarilla, ni hay mentira piadosa. Mentira es mentira. Seguramente, le dice él, es seguro que no morirás, no morirás. Él dice, yo he comido de otra manera. Esto representa la culminación de, 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 de ese ejemplo malvado, de una falsa enseñanza, de una falsa palabra. La primera enseñanza falsa en el mundo que Dios había hecho era esta parte que estaba pasando en este lugar. Eva entonces permite que la revelación de la serpiente, lo que la serpiente le dice ahora, ¿verdad? Se ponga en el lugar de Dios, se ponga en el lugar de lo que Dios ya había dicho. Y esto pues lleva a desear el fruto prohibido. El fruto siempre fue hermoso, no fue que en ese momento Eva empezó a ver lo codiciable, empezó a ver lo que siempre estaba ahí, pero ahora ella se estaba dejando engañar. Eva lo está viendo ahora en términos deformado, en términos de deseo ya, ¿verdad? Ella come, ¿verdad? Primero lo toma, lo come y también Adán se une a ella para hacerlo en su debido momento. No lo forzaron, no lo obligaron, no lo chantajearon, simplemente él se unió al pecado de la mujer. Entonces la raza humana, ¿verdad? Hecha para gloria de Dios, hecha para la honra de Dios, ¿verdad? Hecha para la comunión con Dios, ahora se convierte en una raza caída. Ahora la humanidad ha caído, ahora es un hombre roto y con él también el mundo está roto. Sin embargo, el Señor no estaba dormido ni descansando. En el marco bíblico, Dios viene en su propio tiempo y lleva juicio contra la depravación del hombre, contra la caída del hombre. La capacidad de procreación y las vocaciones son ahora
malditas. Todo ahora es maldito. La mujer dará a luz sus hijos con dolor, así como el hombre trabajaría la tierra en dolor. Dice, caldo y espinos producirás. Y decíamos la semana pasada y comentábamos de que, bueno, en cuanto al hombre, el hombre sí iba a descubrir, el hombre descubriría lo que era trabajar con dureza a la tierra y que ésta se negara. Pero a la mujer, a la mujer dice, aumentaré los dolores de tu preñez. Así decíamos que es muy seguro que en el huerto ya ellos habían tenido algunos. Sin embargo, en el juicio hay una nota conmovedora de salvación. El Señor promete un libertador de la serpiente, un libertador. Hay una promesa. Nótese esto, la humanidad cae. El primer hombre y la primera mujer desobedecen, pecan, hacen todo lo contrario a lo que Dios había hecho. Pero el Señor le da una oportunidad. Dentro de todo este juicio también hay una oportunidad, hay una revelación también de salvación. El Señor viene en su propio tiempo y habla con la capacidad, ¿verdad?, de perdonar. Siempre ha estado, siempre el deseo de perdonar, siempre ha estado en el Señor. Deben apagar los micrófonos, por favor. Gracias. El juicio, ¿verdad? En el juicio hay una parte de salvación. El Señor promete un libertador de la simiente de Dios en la mujer, aquel que aplasta la cabeza de la serpiente, pero al hacerlo resulta con el talón herido. ¿Recuerdan? Hablábamos la semana pasada que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón, mientras que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, en la cabeza. Entonces, son de las partes que podemos ver en esta parte. Decíamos también la semana pasada que hay una segunda nota redentora, hay una parte de redención, ¿verdad?, que emerge de los restos del pecado. El hombre y la mujer ven ahora sus cuerpos que están desnudos. Ellos, igual que la fruta que estaba siempre ahí, ahora también ellos siempre estaban desnudos, pero ahora es que ellos conocen que están desnudos y ahora tienen vergüenza producida por la verdadera culpa judicial y espiritual, pero el Señor los viste de pieles de animales. Es el primer sacrificio que Dios hace por la humanidad. Y este sacrificio era sombra de lo que había de venir, era la sombra del sacrificio que Cristo haría de una vez y por todas por la humanidad. Esta es la verdadera base histórica de la doctrina bíblica del pecado. Esto es lo que los teólogos llaman el pecado original, que nos enseñaron. Y el pecado original es la base del verdadero estado etiquetado como depravación total, o el momento en el que el hombre le da la espalda a Dios. Nótese, cuando hablo del hombre, hablan de la antigüedad, estamos hablando de la pareja. En Adán, todo ser humano cayó. En nuestra deshonra, en el Edén, nos corrompimos completamente con el pecado. En nuestra naturaleza, ningún ser humano hace el bien, ni siquiera uno, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 18. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Entonces, el pecado de la primera pareja es nuestro pecado. Además, no confiamos y obedecemos tampoco hoy en día en la palabra de Dios, adorándolo a través del seguimiento obediente, sino más bien que confiamos en nosotros mismos y adoramos obedientemente a otros dioses. Yo predicaba ayer sobre eso, sobre la comodidad que tenemos los seres humanos haciendo nuestros propios dioses a nuestra manera. Lo estamos haciendo, ¿verdad?, a una imagen que nosotros podemos gobernarnos a ellos, que nosotros podemos hacerlo a nuestro antojo. Y ese es el problema, que estamos creando como humanos desde la antigüedad nuestros propios dioses. Es más, el problema es tan grande que estamos adorando a las criaturas o a lo creado antes que al creador. Y es un problema que tenemos los seres humanos aún en nuestro tiempo. ¿Ven? Entonces, estamos hablando sobre esa humanidad, ese pecado
en el que el ser humano ha caído, y esto ha traído entonces como consecuencia que estemos viviendo en un mundo roto, en un mundo caído. Pero Dios ha provisto, y después vamos a ver a lo que de la salvación, Dios ha provisto a Cristo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Decíamos que el primer sacrificio fue de un animal, ¿verdad? Ese fue el inicio del sacrificio hecho por Dios, pero culminaría entonces con la muerte de Jesucristo. Y estaríamos hablando de el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es ese hombre que fue creado, ¿verdad? Pero que perdió la gracia, perdió la gloria de Dios al pecar, y entonces se convierte en el hombre carnal. Pero en Cristo, que es el segundo Adán, el segundo hombre en este caso, que acerca a Dios, ¿verdad? A la humanidad. Entonces, este es el hombre espiritual, es el hombre creado a la imagen perfecta de Dios. Hay un texto muy mal utilizado que nosotros a veces lo repetimos, que dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Este texto a veces lo malinterpretan. Yo no creo en hombre, yo no creo en hombre, yo no creo en hombre. No se refiere a no creer en hombre. Cuando habla de maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, está hablando de cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel hombre que está hecho, que vive conforme a la imagen del primer hombre, que vive conforme a la imagen de Adán, que está viviendo conforme a la carne. Cuando yo confío, cuando yo pongo mi esperanza, mi confianza en un hombre o en una persona que vive bajo la carne, bajo la dirección de la carne, de las cosas de esta tierra, entonces yo voy a ser decepcionado. Me van a fallar, me van a herir, me van a hacer daño. Pero cuando mi confianza, cuando mis ojos estén puestos en Jesús o en alguien que esté hecho, que esté creado y que ande conforme a la imagen de Cristo Jesús, cuando yo pongo mi confianza en aquel hombre que imita a Cristo, que está viviendo una vida agradable delante de Dios, entonces no seré decepcionado. Entonces, yo tengo que ver bien, ¿verdad? Entonces, hay personas que son hechos a imagen y semejanza de Dios, que yo puedo confiar en ellos. Es más, el mismo apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lo que tenemos es que abrir bien los ojos, tener bien el entendimiento, ser sabios al elegir en quién ponemos nuestra confianza. Que sea alguien que esté viviendo no conforme a la imagen del primer Adán, sino conforme a la imagen del segundo Adán. ¿Ven? Entonces, los seres humanos hemos pecado. La caída en el pecado ha traído la muerte, ha traído la separación entre Dios y el hombre, ha traído esa enemistad, pero en Cristo Jesús, desde el principio, Dios ha buscado la manera de acercarnos a Él. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, a nuestra manera, no podemos volver a acercarnos a Dios. Es Cristo Jesús el que hace esa obra. Ya hemos hablado de la redención, ya hemos hablado de esa obra que Él hizo por la humanidad de redención, hemos hablado de esa obra de justificación, de la obra de la regeneración, y hemos hablado también de la obra santificadora. Todo esto fue la promesa en el momento de la caída, la misma promesa de un Salvador, la misma promesa de un Redentor, la promesa de alguien que iba a regenerar y a justificarnos delante del Padre. Es lo que Cristo hace ante una humanidad que es la que tenemos, que está viciada con el pecado. Pero dice la Biblia, no podemos perder la esperanza. Dice la Biblia también que cuando venimos a Cristo somos hechos nueva criatura. Ya no a la imagen del primer Adán, sino a la imagen del segundo Adán. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de conocer que sí hemos pecado. Ya yo no estoy viciado conforme a la imagen del primer Adán, sino que al venir a Cristo, yo pongo mis ojos en Jesús y paso una vez más a tener la imagen de Dios en mi vida. Recuerda que somos criaturas de Dios porque Dios nos ha creado, pero al creer en el sacrificio de Cristo, al confiar en lo que Él hizo, al recibir la redención, al ser justificados, al ser regenerados y entrar en el plan de la santificación, entonces dice la Biblia que yo paso a ser hecho
tengo el privilegio, tengo el poder, la autoridad de ser llamado o de ser hecho hijo de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta sobre lo que he tratado? ¿Algún aporte? ¿Alguien? Esa parte no me tocaba a mí, me tocaba el hermano Idequel. No sé si él ha entrado. Si ha entrado, puede abundar un poco más. Si no ha entrado, entonces seguimos con el número 7. Pastor, buenas noches, pastor. Estoy por aquí. Pues entonces abunde usted un poco entonces ahora, porque yo entré, como no estaba el número 6 ahí, yo le fui adelante. Así que puede abundar, hermano, y puede compartir. Disculpe, tenemos algunos problemitas tecnológicos. Pensé que no íbamos a poder entrar y entré con el teléfono de mi esposa. Amén, amén. Sí. Pues este tiempo es suyo. Amén. Sí. Amén. No alcancé a escuchar todo lo que usted estaba exponiendo, pero déjenme ubicarme en un mejor sitio. Disculpe, que estoy entrando ahora mismo Usted y habla, escuché que usted mencionó mi nombre. estaba por su tierra el viernes. Estaba en La Oh, Vega. andaba para allá. Estaba en La Vega, sí, Para estaba acá entonces, de este lado. dando una conferencia de parejas por allá. Ok. Hasta la lluvia La Vega últimamente. Bueno, ya tengo aquí un pequeño material de apoyo para no desviarme Amén. del tema. El número 6 habla sobre la caída del ser humano y repito que no escuché la intervención suya, que me disculpe No, los no se demás. preocupe. No sé si repetiré algo. Y es bastante breve realmente el tema. Y se enfoca o inicia hablando sobre la autoridad que Dios le había dado a Adán en el Edén, sobre la orden que Dios le dio. Y me gusta porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque el escritor dice que Adán descuidó, o lo dice en otras palabras, pero dice como que Adán descuidó su trabajo, su labor de proteger el Edén y de cuidar de todo lo que Dios le había, y de gobernar incluso toda la creación, todo lo que Dios le había entregado, especialmente los animales, y hace énfasis en la serpiente por lo que ocurre con la serpiente. Entonces, explica y se basa ahí en Génesis 1:30, en Génesis 3, del 1 al 7, y explica cómo la serpiente se acerca a Eva, en aparentemente, ¿verdad?, un descuido de Adán de sus labores de proteger el Edén, y se acerca a Eva. Entonces, más adelante habla de que la serpiente engaña a Eva y surge aquí la primera mentira o el primer engaño o la primera falsedad en toda la creación. Y es cuando Eva le responde a la serpiente: si comemos del fruto, moriremos. Y la serpiente le dice: no, no morirán. Porque de esta forma que Satanás se manifiesta realmente por medio de mentiras. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira y nunca, de ninguna manera, Satanás va a tratar de engañarnos a nosotros con una verdad. Más bien sería con media verdades, como hizo con Jesús en, en, cuando fue tentado luego de los 40 días de ayuno. Entonces Satanás le presenta la primera mentira a Eva y le dice que no morirán, y ya Eva se ha dejado seducir. Y yo entiendo que se dejó seducir, ¿verdad? Como claramente digo, no fue simplemente una obra de Satanás, sino que también ella tuvo que otorgar eh, una autoridad sobre sí misma, ¿verdad? Porque se dejó seducir. Y dice el escritor que posiblemente Eva había visto esta fruta muchísimas veces y posiblemente era hermosa la fruta, simplemente era hermosa a los ojos de ellos, pero ellos no le habían prestado atención porque era la orden que Dios le había dado. Pero en ese momento parece que ellos bajaron la guardia de sí mismo, que es algo muy importante en la vida de un cristiano. Yo sé que no es un mensaje, pero siempre uno quiere enfatizar cuando habla de este tipo de temas. Es algo muy importante en la vida del cristiano, vigilarme a mí mismo, analizarme yo mismo todos los días, incluso entregarle a Dios la potestad de mis decisiones, porque casi siempre van a ir hacia el error. Entonces, Eva cede ese poder, o Adán y Eva ceden este poder, porque tampoco quiero acusar solamente a Eva. Es un problema de ambos. Ambos cayeron en la tentación y no vamos a culpar totalmente
a la serpiente totalmente que ellos tenían. Y entonces el escritor dice que posiblemente ya había visto esta fruta anteriormente y no era tan atractiva, o era hermosa, pero había en ello una conciencia, había un respeto hacia el Señor y había un cuidado de no debo hacer eso. Y en este momento se dejaron seducir por Satanás y la fruta resultó atractiva, pero inmensamente atractiva para ellos. Resultó codiciable la fruta para ellos. Y de esta forma cayeron. Creo que no hay que dar mucho detalle. Realmente parece un vivo ejemplo para nosotros de lo que nosotros vivimos muchas veces en cuanto a las tentaciones. Y también habla el escritor, hay una parte donde dice que el Señor no está dormido, ¿verdad? A ver, lo perdí por aquí. Mm, Ok, sí, es cuando habla de que el Señor viene el juicio y viene el castigo para cada uno de los que se presentan en esta parte de la historia del Edén. Pero bueno, ya para ir concluyendo, que es algo que me encanta de la Biblia y de todo lo que sucede en la Biblia es un libro de profecía. Para mí, la Biblia es un libro que proyecta cosas al futuro y proyecta solución para los problemas del pecado. Y siendo esta la primera escena del pecado, inmediatamente presenta el Señor la solución para lo que para lo que acaba de suceder. Y es cuando le dice a Satanás, por medio de la serpiente, ¿verdad? Representada por la serpiente en este caso, que le dice que un descendiente de la mujer, y quiero aclarar algo ahí, veo que dice de la simiente de Dios. No me quiero meter mucho en eso porque realmente, incluso yo tendría que averiguar mucho para No, abundar sobre el tema. realmente hay un Pero en error. el momento Hay yo un lo veo error. como la Es de la simiente de la simiente mujer. de la mujer. Exacto, exacto. Es lo que entiendo, ¿verdad? Como no tuve tiempo de averiguar muy a profundidad ya en otros libros, en otros escritos, pero me pareció sí de primera vista. Pero entonces en el momento en que Dios le dice a la serpiente, a Satanás reflejado en la serpiente en este momento, que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y verdad, en el momento en que le aplasta la cabeza le herirá el calcañar, pero realmente no está presentando una solución al problema que se acaba de ocasionar. Y yo entiendo que la caída del ser humano tiene su solución en Cristo Jesús, que llevó nuestros pecados y que clavó nuestras dolencias y nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y nosotros solamente tenemos que aceptar ese sacrificio. Y para mí es hermoso el final de este corto escrito que me tocó exponer, porque no se queda simplemente en la maldad. Es como cuando uno ve una película, que no se queda simplemente en el nudo, sino que hay un desenlace hay una esperanza, por lo menos. No está resuelto en el momento, sino que termina resolviéndose en el Nuevo Testamento, pero está la esperanza, está la promesa de que este problema de pecado, esta caída, que no tiene todavía a la fecha, sufriendo, quizá nosotros los hijos de Dios, eh, la pasamos un poco mejor, pero nos duele bastante ver lo que sucede con el pecado, el daño que el pecado le hace a la humanidad. Pero al final de este escrito hay una esperanza todavía de que algo se va a hacer y que Dios no va a dejar las cosas así, sino que algo va a suceder con el pecado. Creo que hasta aquí está bien. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Amén, amén. Sí, gracias, gracias. Sí, ciertamente que en la humanidad tenemos esa esperanza. Usted decía, pues el hombre peca, ¿verdad? La mujer peca. Y a mí también me llama mucho la atención esa parte de Adán, porque siempre he pensado en eso, siempre nos hemos preguntado, mientras Eva hablaba con la serpiente, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? Entonces, lo que se piensa, ¿verdad? Y los autores piensan eso mismo, que hubo un descuido de parte de él. Él estaba para proteger, para cuidar, para librar, ¿verdad? A Eva, y la responsabilidad directa estaba sobre él. Porque es fácil decir, Eva pecó, esa es la mala. No, no, no. Decíamos la semana pasada, pues los dos pecaron, como usted decía hoy también, los dos pecaron. Y el llamado realmente se le hizo a Adán por la responsabilidad directa. Fue a quien primero se le dio la orden. Él sabía qué había y qué no había de hacer. ¿Amén? Entonces ahora entra un tema que está dentro
de la doctrina de la humanidad, porque el trabajo, ¿verdad? La importancia del trabajo, la vocación, también no solamente aquí, no solamente es el trabajo y la vocación del hombre, también entra en la parte del aprendizaje, también del descanso a través de Dios. Y podríamos pensar, ¿verdad?, que se distorsiona el tema aquí, pero vamos a ver que no. O sea, entra dentro de la creación, dentro de lo que Dios hizo, dentro de el plan de Dios. Porque hermanos, y aquí, antes de que empiece la hermana a hablar, hermana que le toca, que está por ahí, lo que pasa es que no tengo todas la diapositiva, las caras, no tengo todas las... ¿De qué pasa? Que hay mucha gente, hermanos, que en los asuntos de Dios, en el llamado de Dios, dice, no, Dios me llamó a mí a tiempo completo, siempre es a tiempo completo, pero, ok, ¿a qué te refieres a tiempo completo? Pero estás tú de verdad trabajando a tiempo completo en la obra, estás trabajando todo el día, estás trabajando a la hora que te llamen, a la hora que te toquen la puerta, a la hora que sea, tú estás trabajando en los asuntos de Dios, o solamente cuando se presenta el momento, pero tú dices que es a tiempo completo, pero solamente para recibir la paga, no para el servicio. Entonces, la importancia del trabajo, hermanos, en el pueblo de Dios, el trabajo real es importante. También la vocación con el que lo hacemos es importante. Y dentro de todo eso también, hermanos, es importante reconocer y saber que también debemos descansar. La hermana Xiomara está por ahí, que le toca el tema número 7. ¿Mara anda por ahí? Parece que no. Bien, pues si Xiomara no ha entrado todavía, vamos a tratar de este tema, hermano. En Génesis, dice el autor, nos ofrece una manera antropológica, ¿verdad? No solamente teológica, la raza humana, según Génesis, está hecha para trabajar. Entonces, entiende, hermano, que el trabajo no fue causa del pecado. Y mucha gente, no, porque por adelante nosotros fajados como burro. No, desde el huerto ya habían encomiendas al hombre, ya él tenía encomiendas que hacer, él tenía un mandato que hacer, y él tenía también que, yo entiendo que la tierra él la trabajaba, yo entiendo también que tenían que recoger los frutos, tenían que darle mantenimiento al huerto, tenían que cuidar de los animales, tenía que ponerle nombre. Imagínense el trabajazo que es ponerle nombre a cada animal. Eso no es un asunto de hoy para mañana, de inventarme cosas, o sea, era un trabajazo. El trabajo no fue a causa del pecado. Ahora, el trabajo duro, y con poco, y para recibir poco, sí fue por causa del pecado. O sea, trabajar mucho y recibir poco vino por causa del pecado, porque en el principio no era así. En el principio, pues había mucho que recibir, no así después que el hombre peca, ¿verdad? En Génesis 1, él se nos presenta trabajando. Dios trabajó, incluso Dios le enseñó al hombre desde un principio. Dios trabajó. Dios fue quien hizo todas las cosas, y ya eso es un trabajo. Dios es el que crea las cosas y lo hace por el poder de su discurso. Su naturaleza, entonces, es una naturaleza obrera o trabajadora y actuante. Se ve compensada también por el descanso del séptimo día. Pero si usted va a San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y la palabra verbo, el verbo es la acción o el movimiento. Entonces, Jesús también participó en el trabajo de la creación. Y ya lo presentamos, el Espíritu Santo trabajó, participó también en el trabajo de la creación, y el Padre por igual. Entonces, hubo una labor, hubo un trabajo, y entonces yo iniendo que esa es una de las maneras en la que Dios nos hace entender que el trabajo no fue por causa del pecado. Desde el inicio, el Padre estaba enseñando el valor del trabajo. Es más, él mismo dice, he aquí que el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Y ese es un texto un poco punzante y difícil para los que quieren vivir del cuento en el Evangelio. Hermano, vamos a ser sinceros. En el Evangelio, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me convertí, hay un grupo de gente que quiere vivir del cuento, que quiere vivir
de los demás muchas veces. Y hay que tener cuidado con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo de que si la iglesia puede, si la iglesia tiene las condiciones y desea decirle a su pastor, mire, queremos que usted se dedique a tiempo completo, es un asunto de la congregación, es un asunto de la iglesia. Ellos entienden que pueden sostener al líder. Entonces ponen ¿verdad? Ponen sus condiciones ahora, que queremos que usted haga. No es soltándolo en banda. Ok, miren hermano, las iglesias que son iglesias bien formadas, hay una junta de ancianos o una junta oficial. Y esta entonces es la que maneja todos estos asuntos económicos de la congregación. Y son los que hablan y los que están entre el pastor y la iglesia. Y entonces ellos son también los que ayudan al sostenimiento de la iglesia y cómo esto debe llegar. Pero que no solamente, si la iglesia es pudiente también, ¿por qué no? Y si hay músicos y si hay gente que hace un trabajo en la congregación y puede, donde dice que no pueden ayudar a la gente, pero a veces, muchas veces, solamente llega el pago o el beneficio a uno solo o a uno o dos. Entonces, yo pienso que debemos entender cuál es el trabajo real de la obra. Tampoco, no estoy muy de acuerdo en estos que andan negociando con el evangelio, predicando por dinero, dando campañas por dinero, haciendo cosas por dinero. Esto no es un trabajo, hermano, del que yo me voy a mantener de esa manera. Ahora, a Dios le place sostenerme de esa manera, tocar personas para obrar de esa manera, ya es otra cosa, pero hay muchas maneras para que el hombre y la mujer de Dios puedan actuar y trabajar. Pero repito, si la iglesia puede, tiene la manera de sostener al líder o a los líderes, pues amén, gloria a Dios. Lo que el líder o los líderes deben hacer es ganarse eso, trabajar de verdad, hacer una labor, hacer un trabajo. El trabajo y el descanso a veces son tratados de forma antiséptica por algunos teólogos. O sea, también hay unos que no, hay que mantenerse activo. No, el descanso viene de parte. Dice la Biblia que el Señor al séptimo día, cuando terminó todo, dice que descansó. Descansó. El descanso es parte, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. El trabajo y el descanso a veces se ve como algo extraño. No, estos son asuntos prácticos dejados por Dios que no merecen una profunda consideración doctrinal. No, pero como algunos parecen pensar, pero esta perspectiva, ¿verdad?, nos puede servir a unos para decirle, mira, la Biblia habla del trabajo, el Señor trabajó, el Señor se esforzó, hizo, y también a otros que entienden que, ¿verdad? Por ejemplo, que los pastores no tienen vacaciones. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Que la iglesia cree que el pastor tiene que trabajar los 7 días de la semana, los 12 meses del año, toda la vida. No, hermano, la iglesia también debe tomar en cuenta, decir, mire, pastor, usted y su familia, aunque no vayan para ningún sitio, pero tienen tanto tiempo de vacaciones para tomar un descanso, un vuelito, ¿verdad? Entonces, piensa mucho que el trabajo y el descanso son parte vitales de la actividad divina y del poder de la creación. Ambas cosas la vemos en Dios. Dios no solo trabajó, sino que descansó. Ok, pero la pregunta es, ¿necesitaba Dios descansar? Dios no necesitaba descansar, hermanos. Era una manera de enseñar, de educar a la humanidad, de tomarse un tiempo para descansar. ¿Bien? Entonces, esta es una parte, nuestro Dios trabaja y Dios crea. Por el desbordamiento de su magnífica libertad, el Señor decide poner su gloria en exhibición en todo el cosmos o en todo lo que existe. Aquí hay una base teocéntrica, parte para la creación, la vocación, entender el trabajo como vocación, no como trabajo. O sea, por ejemplo, yo soy pastor por vocación. También yo soy maestro por vocación. Y lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido esta parte y muchas veces no está buscando, porque la palabra vocación tiene mucho que ver con el servicio.
porque algo me agrada, porque me gusta, porque me deleita, porque no, no lo veo como un trabajo, sino como algo deleitoso, algo que me agrada, que me gusta. Entonces, cuando yo no lo hago así, se convierte en un trabajo forzoso. Por ejemplo, cuando yo doy clase, a mí me gusta dar clase, yo disfruto dar clase. Pastorear para mí es parte de mi vida, es parte de mi vida, tenga o no tenga un sueldo. Por ejemplo, yo soy pastor ahora, bueno, y a mí no se me da un sueldo, yo no tengo un sueldo por la iglesia, no me dan nada en la congregación, tampoco gracias a Dios que no lo necesito, pero sencillamente yo continúo pastoreando porque yo entiendo que esto es una vocación, es un llamado de Dios. Debería ser igual para quien toca, debería ser igual para quien da el sermón, debería ser igual para los adoradores, debería ser igual, o sea, que entendamos que es una vocación, que es un llamado de Dios al trabajo, al servicio de la obra. Pero no solamente es en estos asuntos, no es igual un maestro que va a una escuela por el pago que le van a dar, por lo que va a recibir en el mes o en la quincena, a aquel o aquella que va porque le agrada, porque le gusta, y en base a lo que hace va a recibir un pago. Es normal, no podemos decir que no lo necesitamos, pero que cuando esté ahí en el aula, que disfrute lo que está haciendo, que viva lo que está haciendo, que desee el aprendizaje de los estudiantes, que entienda que está ahí, no es por una mensualidad, no es porque algún día me van a pensionar, sino porque me gusta, porque esto es parte de mi vida, porque la enseñanza es parte de mí. Igual en cualquier trabajo que usted haga, si voy a cantar en la congregación, yo debo hacerlo bien y debo hacerlo para el Señor. A mí nadie me forza, nadie puede forzarme a cantar, a adorar o a tocar un instrumento en la congregación. Entonces, como no es forzado, yo debo hacerlo para Dios como una vocación. Entonces, si a Dios le place, ¿verdad? Que pone en el corazón de la congregación, en el corazón de alguien, a pagarme o darme una ofrenda o darme una ayuda o darme una contribución, pues amén a eso, pero que el fin no sea ese, que el deseo, que el anhelo no sea ese, sino que sea el de glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios. ¿Sí? Es el plan. Entonces el trabajo es de Dios y el descanso también es de Dios, pero también la remuneración del trabajo también es parte del plan y del propósito de Dios, ¿verdad? No, la estética no forma parte de los derechos intelectuales de los artistas, ¿verdad? Que no reclaman ningún estándar de belleza por su oficio. La belleza se encuentra en Dios mismo y Dios es es el estándar de la belleza. Podemos, entonces limitaremos nuestras observaciones aquí en cuanto a la vocación y el descanso. El hombre y la mujer están hechos para tomar el dominio de la tierra, pero al final de ese dominio que toman de la tierra, deben darle la gloria a Dios. Cuando yo hago algo para Dios, yo debo glorificar. El cumplimiento de este mandato impresionante viene a través de una inmersión decidida y significativa, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios dice. En el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo es tan grande que cada detalle de la vida cae bajo su bandera y debe ser dado a Él como acto de adoración. Tanto el comer como el beber, ¿verdad? Cuando yo lo hago para Dios, esto glorifica a Dios a través de una vida fiel, de una vida de obediencia, ¿verdad? Así también nosotros adoramos a Dios, damos gloria, ¿verdad? A su grandeza. No importa cuán pequeño sea lo que nosotros hagamos, no importa si solamente barremos la iglesia, no importa si lo que yo hago es cerrar la ventana, cerrar la puerta, o yo soy el encargado quizás de solamente me ponen a cargar lo de la Santa Cena, por insignificante que se vea algo, que yo lo haga bien y que lo haga para la gloria de Dios. El hombre que trabaja para sobresalir de su trabajo, para mantener a su familia, la madre que entrega su esfuerzo para proveer a sus hijos, al estudiante que ignora, ¿verdad? El trabajo que debe hacer para ganar una nota, ¿verdad? Estos y muchos otros, algunos sí y otros no, honran a Dios conforme a lo que hagan, conforme a la vocación y que lo hagan para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿para quién
hacemos nosotros, la dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces, sea lo que sea que hagamos, no lo tomemos como, ya tengo que hacer esto, como un problema, como una obligación. Vamos a hacerlo bien para glorificar y bendecir el nombre del Señor. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir sobre esta parte de glorificar a Dios con lo que hacemos, hermanos? ¿Están oyendo? ¿Están ahí? No. Amén, amén. Estamos por aquí. Amén. Entonces, a veces, hermanos, no hacemos las cosas para glorificar a Dios. A veces hacemos las cosas para hacer un nombre. Lo hacemos para que nos den la gloria, para que nos aplaudan, para que nos paguen, para que nos admiren, para que nos alaben. Entonces, tenemos que revisar, porque yo hago el trabajo, es de Dios. El descanso es de Dios. Y no decimos que no. Llegará el momento también en que posiblemente haya una remuneración, pero que esto no sobrepase el yo darle la gloria a Dios. Que no sobrepase el darle la gloria a Dios. Parece que algunos tienen problema para entrar y para salir. Amén. Entonces, el embellecimiento de la humanidad en Cristo, ¿verdad? Eso le tocaba a la hermana Miguelina, realmente. Bien. El número 9, ¿a quién le tocaba? Bien. Los que estaban, no vino. Voy a quitar esta parte, ¿verdad? Okay. Voy a entrar en esta parte que yo dije que íbamos a tratar. Este es un tema que yo quiero que tratemos, así que este fue te dije la otra vez, y con eso terminamos la parte de la humanidad. Quiero tocar este tema porque este tema es importante y no lo quiero dejar a media. Es la soberanía versus el libre albedrío. Y yo encontré este escrito y me agradó bastante y quiero que lo discutamos un poco. Voy a leer, ustedes tendrán la oportunidad de dar su opinión, de que conversemos de esto, ¿verdad? Hablar de la soberanía de Dios y hablar de libre albedrío es algo que son dos pensamientos que pueden chocar. Si hablamos de un Dios que es soberano, significa que lo que Él quiera hacer, Él lo va a hacer. Si hablamos entonces del libre albedrío en el hombre, que el hombre haga lo que le dé la gana, estaríamos entonces dando la soberanía, el poder y la autoridad de un Dios que pueda hacer lo que quiera. Esto me recuerda, yo les decía a ustedes una vez un profesor que me dijo que si Dios es todopoderoso, hace una piedra que ni él mismo pueda cargarla, entonces ahí entra esa parte, ¿verdad? Cuidado con divorciar ambas cosas. Entonces, yo quiero que veamos la soberanía y el libre albedrío como dos pensamientos que deben ir juntos o de la mano. Así vamos a verlo y lo vamos a ver en este escrito. O sea, si Dios es soberano y si el hombre tiene libre albedrío dado por Dios, pero cómo y cuándo la soberanía y la libertad del hombre pueden juntarse y pueden favorecer directamente al hombre ante lo que Dios quiere, sin quitarle al ser humano la elección de hacer las cosas que también quiere. Vamos a ver cómo tratamos eso. La pregunta es, ¿puede Dios ser soberano y al mismo tiempo, aún así, tener los seres humanos libre albedrío? ¿Están nuestros distintos, o sea, son distintos o simplemente Dios ha establecido que ambas cosas vayan juntas? ¿Es posible que haya un Dios soberano
y que los seres humanos hagan lo que le plazca o hagan su voluntad. Vamos a ver hasta dónde esto es posible o no es posible. Alguien dice que esto es un gran debate, ¿verdad? Si rendimos nuestro libre albedrío, lo que dice el autor, si rendimos el libre albedrío, la vida se vuelve sombría y sin esperanza. Si le quitamos al hombre la libertad de escoger, la libertad de pensar en un futuro, de pensar que el día de mañana va a traer su propio afán y que no está caminado totalmente de que mañana me va a pasar tal o cual cosa. Entonces, ¿verdad? Si le quitamos esa chispa y esa parte de qué pasará mañana, entonces la vida sería sombría, sin esperanza. Bueno, como quiera, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a hacer tal cosa, verdad? Si Dios tiene el control exclusivo, es lo que decimos. Si Él tiene el control exclusivo sobre nuestro destino, entonces, ¿por qué deberíamos nosotros hacer algo? No sentarse y esperar, porque como quiera van a pasar las cosas, ¿verdad? ¿Qué diferencia hace si la vida está, si ya todo está planeado para mí? Si ya todo está planeado y previsto. Si nos entregamos a la soberanía divina, la vida pierde sentido y propósito trascendente. No hay nada ya que pueda sorprenderme porque todo está, no, eso era normal. Todo se iba a pasar, no habría sorpresa. Existimos y luego morimos. Eso fue lo que dijo Salomón en un momento de depresión, en un momento difícil. Salomón dijo, ¿para qué se preocupa el hombre? ¿Para qué riqueza si el pobre y el rico van al mismo lugar? Si el final de todo es la muerte, ¿para qué? ¿Para hacer tanto? Cuanto mejores sean las decisiones que tomemos nosotros, más capaces somos para sobrevivir la carrera de los más aptos. Pero ¿para qué entonces? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué trabajar más? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué comprar casa? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa sería la pregunta. Si ya todo está predicho, si ya Dios lo que Él le da la voluntad, ¿verdad? En el sentido lo va a hacer. Para la mera propagación de nuestra especie, solamente estamos aquí para multiplicar, para casarnos, multiplicarnos y después morir. Solo estamos aquí por eso. Simplemente Dios nos hizo, nace, crece, reprodúcete y muere. Esa es la vida del hombre realmente. Por un lado, nos queda sin un insensible determinismo, que estamos determinados ya, tranquilos, pero por otro lado, un individualismo en caída libre. O sea, como quiera me tiré al abandono, a lo que salga, a lo que venga, como quiera Dios va a hacer su voluntad, como quiera Dios lo va a hacer. Entonces, como Él lo va a hacer, quiera yo o no quiera yo, simplemente a lo que venga. Ese es un peligro, ¿verdad? Es un peligro pensar así. Muchas personas ven la Biblia como una fuente para conocer a Dios, pero ¿qué tiene que decir la Biblia sobre el tema de la voluntad, de lo que le toca al hombre? Y ahí entra esa pregunta que muchos se hacen. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Eso que sabía Dios que ellos podían pecar. Sabía Dios que ellos tenían la libertad. Esto permite, ¿verdad? Mira, está el árbol. Yo le digo, no deben hacerlo. No los obligó ni los tiró, no. Está ahí. Yo le digo, no deben comer. Una orden de no deben comer de ese árbol. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre la soberanía divina, la soberanía de Dios, ¿verdad? Y aún más que apelan a la voluntad humana. Hay unos que hablan de la soberanía de Dios y hay otros que apelan o que hablan también en cuanto a la voluntad humana. Por ejemplo, la historia de Job. Todos hemos oído hablar de Job. Inicia con un diálogo entre Satanás y Dios. Y este diálogo, ¿verdad? Es muy, muy llamativo. Incluso mucha gente dice que
que Job no existió, que esto es un cuento por la perfección en la que se menciona y se habla de este hombre llamado Job. Dice que Satanás empieza a cuestionar la voluntad ah, ah, eh, amplia, la voluntad desnuda, ¿verdad? Que de Job, tenía todas las cosas. A Job le iba bien, una buena familia, mucho dinero, ¿verdad? Tenía de todo, no le faltaba nada. Satanás estaba convencido de que si Job no hubiese tenido la protección de Dios, la ayuda de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, entonces esa protección soberana de Dios, entonces él decía, si él no te tiene a ti, si él se siente abandonado, si él se siente con la libertad de hacer lo que le da la voluntad, entonces él te va a negar, él te va a negar. Y entonces él va a renunciar a ti. Job renunciaría libremente a Dios. Fue lo que quiso decir Satanás. Y entonces le pide a Dios que le quite toda la ayuda y que después se le permite causar estragos en la vida de Job. Y Dios lo permitió en su misericordia, en su soberanía. Y usted sabe cómo concluye la historia, ¿verdad? Job expresó firme esperanza en el Dios soberano. Job lo que hace es mostrar su esperanza en el Dios soberano. Vamos a ver lo que dijo Job. Job dijo, yo sé bien, dijo Job, yo sé bien, o sea, yo estoy seguro que tú lo puedes todo hablando con Dios. Que no es posible, no hay manera de frustrar ninguno de tus planes. Oiga, cómo mira Job a Dios. O sea, ok, a ti te plació. Por eso Job también le dice a la esposa, mira, todo lo que yo poseía, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había conseguido, todo lo que yo había adquirido, vino de la mano de Dios. El Señor fue quien me lo dio todo. Y en su misma soberanía, Él tiene el poder para quitármelo. El mismo que me lo dio, Él mismo lo tomó porque le pertenece. Por lo tanto, lo que me toca a mí es glorificar y bendecir su nombre. Esto es algo extraño, hermano. Por eso que dicen que tú eres un personaje fantástico por la manera en la que él responde ante tanta calamidad. Ahora bien, la voluntad de Job, y aquí entramos en la parte especial, la voluntad de Job cumple con esperanza el plan soberano de Dios. Ahí entramos. Oigan, la voluntad de Job, lo que Job decide hacer, empieza en el cumplimiento, ¿verdad? O sea, él lo hace con esperanza y entra en el cumplimiento del plan soberano de Dios. ¿Qué esperaba Dios de Job? ¿Cuál era la intención de Dios con Job? Que Job pudiera vencer, que Job pudiera negarse a sí mismo y no mirar el mal que le estaba pasando como a una desgracia, sino que viera la mano de Dios obrando para entonces Dios volver a bendecir a este hombre, multiplicando todo lo que él había tenido. Entonces, Job hace esto, evitando los extremos, ¿verdad? Podríamos hablar que evitando los extremos de frío determinismo. O sea, ok, estaba determinado que Job iba a decir eso. No, hermano, Job tenía la voluntad para maldecir el nombre de Dios. Job tenía la voluntad y tenía la libertad para maldecir a Dios y morirse. Lo mismo que dijo Leslie, ¿verdad? O sea, pero Job pudo haber dicho, no, esto está determinado ya, no te preocupes, que esto va a correr, ¿verdad? O el individualismo sin sentido. No, Job lo que hace es presentar la soberanía divina y la elección humana como completamente compatibles. Es lo que Job hace. Él decide tener esperanza en Dios, pero esa esperanza es en base a lo que Dios ya había hecho en su vida y conforme a los planes que Dios tenía para él. Dentro de el conocimiento de la soberanía,
del poder y de la grandeza de Dios, entonces el hombre, entendiendo todo esto, decide tener esperanza en que Dios sabe lo que hace y descansa en sus manos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte de esto? ¿Están entendiendo, hermano? ¿Están aquí? Amén, amén. ¿Estamos entendiendo la similitud, la cercanía que hay entre la soberanía y la libertad que la tenemos, hermano? Lo que pasa es que hemos querido divorciar la libertad que tenemos para elegir de la soberanía de Dios. Y mi libertad fuera de la soberanía de Dios se va a convertir, ¿saben qué? En desobediencia. Y al final esa misma desobediencia me va a hacer esclavo, porque yo no seré libre de verdad. Si yo permanezco en el pecado y alejado de Dios y fuera de sus planes y de su voluntad, entonces yo me estoy esclavizando al mal, me estoy esclavizando al pecado. Ya no soy libre de verdad, no soy libre. Realmente no sería libre. Y lo que la Biblia dice es que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. De hecho, la Biblia habla sobre la soberanía y la elección no separadas, sino juntas, juntas. El hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad que sí? También habla de que el corazón del hombre, bíblicamente, el corazón del hombre, ¿qué hace? Traza su propio rumbo. Mi corazón traza su rumbo, pero mis pasos los dirige el Señor. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo decido mi rumbo. Un ejemplo, hay un momento en el que Elido Méndez, en el caso personal, Elido Méndez entra primero. Dios permite que yo conozca la palabra en un colegio cristiano. Yo estudio en un colegio evangélico, siendo yo hijo de dos borrachones, de dos bebedores, pero Dios permite, Dios empieza a ubicar mis pasos en un colegio cristiano. Yo aprendo la palabra, pero muy muchacho, empiezo a tomar alcohol y me desvío de los planes perfectos de Dios, de la línea de Dios, del proyecto de Dios. Y yo tomo la decisión de desviarme, hermano, de desviarme, de alejarme, de separarme. Pregunto, ¿quiere Dios mi separación de Él? Es el plan de Dios que yo haga, que yo me aparte de Él, que yo viva una vida de pecado? No, el plan de Dios es mi salvación. El plan de Dios es mi salvación. Ahora, llega un momento en que yo una vez más empiezo a tener muchas dificultades en mi vida, empiezo a darme cuenta de que mi vida es un desastre, que mi vida es un desorden. Y entonces lo que Dios hace es, ¿verdad?, que aprovecha mi circunstancia, aprovecha lo que me está pasando y permite que yo oiga el mensaje de salvación, oiga las buenas noticias. Entonces yo me dispongo, ¿verdad?, a aceptar este evangelio, a oír más de él, a ir a una iglesia, a escuchar un sermón. Y entonces Dios lo que hace es que me traza el rumbo por aquí. Si tú quieres hacer esto, este es el camino. Y mi hijo es el camino. Mi hijo es la verdad y mi hijo es la vida que tú necesitas. Entonces empieza a dirigir mis pasos y a guiarme por sus verdaderos planes y proyectos para mí desde el principio, desde el principio. Pero Él va a aprovechar la intención de mi corazón para darle rumbo a sus planes y propósitos. Por ejemplo, yo soy de los que yo no creo que Dios le va a partir un brazo a una gente para que se salve. Yo no creo que Dios te va a dar un cáncer para que tú te salves. Yo no creo que Dios te va a romper una pierna o te va a provocar un accidente grandísimo para que tú te salves. Ahora, te pase el accidente o te partes la pierna o te parte un brazo o te dio un balazo, y en ese momento en el que tú estás muy sensible, en el que tú estás así, en el que tienes el tiempo para pensar en Dios, en lo que has oído, o en que alguien venga. Hay gente que ha tenido que caer en la cárcel. Dios no lo mandó a matar a nadie. Dios no lo mandó, no en el plan de Dios perfecto de Dios, que violara o que asesinara o que robara o que hiciera, que atracara, lo que sea. Ahora está en la cárcel porque en la calle nunca oyó el mensaje, pero en la cárcel tiene la obligación está ahí sin tiempo.
llega un evangelio que empieza a predicar la palabra, y eso esa circunstancia, ese problema, Dios lo va a aprovechar. ¿Para qué? Para presentarte su plan original. Es que no es un plan de ahora, hermano. Es que estaríamos hablando que es un plan de ahora. Es algo que ese es el plan B de Dios. El plan B de Dios es salvarme. El plan B de Dios es llevarme a su presencia. El plan B de Dios es conducirme a su camino. Nunca fue el plan B de Dios. El plan A de Dios fue la eternidad del ser humano. El plan A de Dios era que estuviéramos en su presencia. El plan original siempre de Dios es que nosotros le perteneciéramos a Él. Nosotros nos descarriamos, nosotros nos apartamos, nosotros desobedecimos, nosotros nos alejamos, pero el plan de Dios nunca ha cambiado. Lo que Dios hace es encarrilarlo otra vez al traer a Cristo Jesús, al sacrificar al Hijo. Dios encarrila otra vez y nos pone en el camino de su plan original, del plan perfecto que es la salvación de nuestras almas. Así que como podemos ver, hermano, no solo es una parte que pensamos que yo es el plan ¿verdad? Él dice más ahora, dice, así que mis queridos hermanos, hablando la palabra, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, dice el apóstol, no solo en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia. Él dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios, o sea, él dice, lleven a cabo ustedes deben entender el plan de salvación y deben tomarlo y llevarlo a cabo con temor. El temor, yo debo cultivar en mí el temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Y dice, tienes que cuidar eso con temor y temblor. Ahora, tú lo haces, tú cuidas tu corazón, tú vas a hacer lo posible por mantenerte fiel. Ahora, quien produce en ti tanto el querer como el hacer la voluntad es Dios para que cumplamos su voluntad. Es Él que lo hace. Es Dios quien pone en mí tanto el querer como el hacer su voluntad. Estos textos apelan nuestro corazón y nuestra capacidad de actuar. Hacen ver que yo puedo actuar conforme a la voluntad, al plan y al propósito de Dios. Mientras que al mismo tiempo reconocen que en última instancia Dios determina la acción que yo voy a hacer. Somos responsables y Él es soberano. ¿Entiende eso? Yo soy responsable de mis actos, de cumplir la soberanía y obedecer la voluntad de Dios. Las decisiones se toman desde el corazón, mientras que Dios es soberano sobre esas decisiones. Dios ya tiene las decisiones hechas y plasmadas para mí. A mí lo que me toca es escuchar su orden, es escuchar su voz, es entender sus propósitos, es abrir mis ojos a su voluntad y empezar a vivir conforme a esa voluntad. Comenzar a hacer su obra, a hacer lo que Él quiere, pero yo no lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Lo voy a hacer por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por mí, para mí. ¿Entiendes? Suena como una contradicción, ¿verdad? Suena como contradictorio. ¿Cómo pueden ser estas dos cosas compatibles? ¿Cómo puedo yo ser libre y Dios ser soberano? La naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la voluntad? Y el autor dice, la aparente contradicción se resuelve cuando entendemos la naturaleza de la voluntad. Entonces, la voluntad expresa el deseo de nuestro corazón. ¿Qué es la voluntad? Es el deseo de mi corazón. Lo que más queremos, eso es lo que hacemos. Lo que más queremos. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero lo que quiero. Esa es la verdad. Ustedes van a aprender de eso cuando mi esposa le dé clase. ¿Por qué hago tal cosa? Porque quiero hacerlo. Porque quiero.
¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero lo que quiero. Hacemos la voluntad, la voluntad contempla, perdón, la voluntad contempla los motivos que hay en el corazón siempre. Ahí. Lo que la voluntad hace es el motivo del corazón. Siempre actúa sobre esos deseos. Mi voluntad va a actuar conforme a los deseos del corazón. Por eso que la Biblia dice de toda cosa guardada. Y por eso que dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también en otro texto dice que también los malos pensamientos, los malos sentimientos, la mentira, la fornicación, el adulterio, los homicidios, también pueden salir de ahí, de mis intenciones, de mis deseos. Entonces, yo tengo que cuidar los deseos de mi corazón para poder hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. ¿Amén? Entonces, para esto tenemos ejemplos. Si quiero un televisor, por ejemplo, si yo quiero un televisor nuevo, ¿verdad? Mi voluntad va a actuar conforme a ese deseo. ¿Y qué yo voy a hacer? Voy a caminar hacia, primero voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a planificarme, y cuando tenga el dinero, voy a ir a una tienda, ¿verdad? Para poder cumplir mi deseo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando hay motivos que se contraponen, que son rivales. ¿Qué pasaría entonces si en el camino a la tienda ya tengo el dinero, tengo el deseo, voy camino a la tienda, pero ¿qué pasa? Camino a la tienda, ¿verdad? Me detengo en un cajero automático y meto la tarjeta para sacar los chelitos, ¿verdad? Sacar el dinero. Y entonces llega un ladrón, ¿verdad? Que eso es muy casual en este país, es muy casual en este país, eso no pasa casi mente. Llega un ladrón y me asalta, por casualidad de la vida, por casualidad, lo más raro que pueda pasar aquí. El ladrón me dice que si no saco todo de mi cuenta, ¿verdad? Y se lo doy a él, el dinero, entonces me va a matar, me va a quitar la vida. Ahora tengo el problema. Está mi deseo por el televisor nuevo y está mi deseo por seguir viviendo. Tengo dos cosas aquí ahora que voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, realmente quiere mi dinero y yo todavía deseo el televisor. Quiero el televisor, pero me decido darle el dinero a él. ¿Para qué? Para poder preservar mi vida. Le entrego el dinero del televisor para poder preservar mi vida. En ese caso, hubo algo que me impidiera ejercer mi libre albedrío. Hubo algo que me impidiera conseguir lo que yo deseaba. No, realmente no. Simplemente lo que pasó fue, simplemente yo hice lo que más deseaba. ¿Qué yo más deseaba? Estar vivo. Yo deseé más la vida que el televisor. Pero lo que yo hice, siendo una persona siempre tan inteligente, nuestro deseo de vivir es más grande que nuestro deseo, ¿verdad? De una cuenta bancaria o de un nuevo televisor. Entonces, mi voluntad actúa sobre lo que más deseo. ¿Y qué es lo que más deseo? Si yo entiendo el plan de Dios, si yo entiendo el sacrificio de Cristo, si yo entiendo la razón del sacrificio de Cristo, si yo entiendo las escrituras desde el inicio, desde el Génesis y el plan de Dios de restaurar la relación del hombre con Dios, entonces mi deseo de pecar va a ser mínimo, mi deseo de hacer lo malo va a ser mínimo al deseo de Dios de salvarme. Entonces, como yo quiero salvar mi vida, como yo no quiero perder mi vida, yo voy a cumplir, ¿verdad? Mi mayor deseo, que es salvarme, y para cumplir tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero es mi deseo, pero voy a cumplir, voy a agradar, voy a obedecer los planes y propósitos que Dios ya tiene para mí, porque más de las cosas que el mundo me ofrece, que yo lo deseo, que yo lo quiero, que me llaman la atención, pero si yo soy inteligente, ¿verdad? Si yo soy sabio, porque el principio de la sabiduría
es el temor a Dios, y ese temor a Dios me va a enseñar, me va a mostrar los planes de Dios. Entonces, si yo soy sabio, voy a elegir entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué voy a elegir? Lo mejor, lo mejor. Y mi mayor deseo es la vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entienden o algún aporte a lo que estoy diciendo? Vamos a ver. No sé si estoy enredándole la cabulla sobre la soberanía y el libre albedrío. ¿Alguien quiere opinar algo, preguntar algo, dar algún aporte, algún otro ejemplo? ¿Está bien? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? No, estamos aquí. Este ejemplo del Muy televisor interesante. y la vida fue muy interesante. Realmente así es. Uno debe preservar lo más importante, que la salvación. Exacto. Entonces, eso denota Está- la sabiduría, ¿verdad? Exacto. Que podemos La- adquirir. ¿A qué le damos prioridad? Porque a veces le damos prioridad a lo que no vale la pena. Esa es la verdad. Lamentablemente es así. Gracias, Zoila y Muy Daniel. buena la clase. Entonces, esa misma parte me trae que libertad, ¿verdad? Ahora nos vemos tropezados, ¿verdad? Con el asunto de la libertad. Libre albedrío, ¿verdad? Versus soberanía. Acá siempre concebimos la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo entiendo la libertad o el libre albedrío como la ausencia de restricciones. La ausencia, es que yo no quiero, a mí no me gusta mucho que me estén restringiendo o diciendo que no. Entonces, pensamos que libertad es ausencia de restricciones. No, no es así. Entonces pensamos, para de verdad yo poder vivir tan libre, ¿verdad? Debo tener la libertad de hacer lo que yo quiera, sin que me manden mucho, sin que me digan mucho. Es más, mucha gente no está en el evangelio porque ellos quieren libertad. Quieren libertad, entre comillas, ¿verdad? Argumentando que la libertad es el camino hacia la verdadera prosperidad. Y eso hay hasta una religión de eso ahora mismo, evangélica, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad, que te dicen que si tú tienes deuda, es porque tú eres pecador, que si tú no estás holgado en dinero, en bendiciones, que entonces que te revises. Eso no es la libertad de la que habla Dios, hermano. Pero claro, Dios quiere que yo esté libre de deuda. Yo creo eso. Yo creo que Dios no quiere que yo esté angustiado debiéndole a un usurero que me está cobrando rédito por demás. Dios no quiere eso. Pero tampoco la bendición de Dios no tiene que ver con comida, ni bebida, ni vestido. No tiene que ver con eso, hermano. Pero si pensamos en esto, entonces veremos rápidamente que no es del todo cierto o verdad, ¿verdad? Que la libertad tiene que ver con esto. ¿Qué pasaría si todos los países del mundo quitan las leyes? ¿Qué pasaría? ¿Eh? Sale un ejemplo. Hay gente que la frontera, que somos malos, que tenemos frontera. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos los países abren fronteras, quitan los muros, quitan todo, y cada quien va de allá para acá, aquí para allá, de allá para acá, aquí para allá? ¿Qué pasaría si tuviéramos esa libertad de entrar a Estados Unidos, a esos países desarrollados? Óyeme, no hubiera nadie en República Dominicana, ni en Haití, ni en otros países, que te esperan otros, los más ricos cargados y haciéndonos pobres realmente. Entonces, aumentaría o disminuiría la vida si tuviéramos esa libertad de hacer lo que nos dé la gana. Todos adoptamos ciertas restricciones de alguna manera porque sabemos que conducen a la prosperidad humana. Por ejemplo, yo tengo deseos de comprar, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Quiero comprar una casa. Yo tengo un vehículo, bueno, tenemos dos vehículos, pues ahí yo. Entonces, nosotros queremos comprar una casa, pero y también hay un momento en que ya mi vehículo es 2006, el de ella es 2002, y ahí tienen problemas y cosas así. Y entonces, ¿qué quiere uno? Cambiar de vehículo. Uno de 2015, 2020, 2022. De verdad, ese es el deseo, es ese, hermano. Ahora, yo quiero otro vehículo. Y yo mismo le he dicho a mi esposa, vamos a cambiar uno de los vehículos. Vamos a cambiar uno, el tuyo o el mío, vamos a cambiar uno, a comprar uno más moderno y nos quedamos con el otro ahí. Y entonces ella me dice, no,
tenemos vehículos, está bien, vamos a eso sí. Esto nos lleva donde quiera. Entonces tenemos que enfocarnos en, o si vendemos uno de estos para comprar otro, significa gastos, porque nunca me van a dar por este lo que vale el otro. Nunca. Entonces será un gasto. Yo voy a tener que quitar, restarle a lo mejor lo que estoy ahorrando para meterlo en un vehículo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con ese tipo de libertad que tenemos para conseguir cosas. O sea, aunque yo no quiera, yo voy a tener que sacrificar algo, voy a tener que dejar algo. ¿Recuerdan cuando yo predicaba eso ayer? Cuando Josué está llamando al pueblo a seguir a Dios, le dice, tienen que temer. Y fue una orden, temed, temed, te dijo, tienen que temerle a Dios, tienen que seguirle y tienen que quitar, temer, seguir y quitar. Eso no le gusta a nadie, porque todo eso es pérdida de mí. Pero cuando yo pierdo, entonces gano en el Señor. Entonces, esa libertad, ¿verdad? A la que estamos llamados, implica temer, seguir y quitar. Significa que tengo un Señor por encima de mi voluntad. Sí, yo debo entender esa parte. Entonces, hablamos de que acaso esa libertad aumentaría o disminuiría la vida. Todos adoptamos ciertas restricciones porque sabemos que esto conduce a una mejor vida. O también podemos considerar las restricciones autoimpuestas de los músicos de una orquesta. Ellos voluntariamente, ¿verdad?, restringen su libertad de tocar como deseen. Fíjense que Zoila y sus hijos y Daniel estén tocando ahí. Y en un momento dado, ¿verdad?, Daniel que toca la guitarra o el hijo empieza en la batería, o Daniel en la guitarra porque se le ocurrió, ¿verdad? Se emocionó y entonces se salieron y empezaron solo a tocar su propia música. No, hermano, no. Si usted decidió cantar una canción, hay unas notas que debe seguir, aunque usted quiera irse por otra, esas son las que igual el que está cantando no puede salir y empezar a hacer lo que le da la gana, porque entonces yo recuerdo cuando yo era muchacho, cuando yo quise empezar a cantar, yo recuerdo que cuando tú cantas malo, ¿verdad? Los músicos te están mirando así como queriéndote entrar, ¿verdad? O buscándotela así, porque es difícil, o sea, tú estás por un lado y tú no se puede, hermano. Tenemos que ir de la mano. ¿Qué sucede? ¿Acaso los músicos pueden irse por un lugar mientras que el que canta va por otro lugar? ¿O el que canta por un lugar, los músicos por otro lugar? De hecho, no. No será bueno, no será grato, no será deleitoso para el oído si uno va por un sitio y otro va por el otro. Va a ser un escándalo, va a ser un desastre. Y en vez de encantar, va a desencantar. Zoila. Buenas noches, bendiciones. La libertad, realmente no existe libertad. La libertad no existe porque, por ejemplo, si vemos un indigente que dice yo soy libre, el indigente amanece hoy abajo de un puente, mañana puede amanecer abajo de una escalera o en la puerta de... Él es libre supuestamente, pero entonces no es libre de entrar a un restaurante porque no se está sucio, no lo aceptan, no es libre de comprar cosas porque no trabaja, no tiene dinero. Entonces la libertad real no existe. Nosotros, los cristianos, somos libres en Cristo, pero tenemos restricciones. ¿Usted es libre? Sí, es lo que decía ahorita. Exacto, uno es libre. El libre albedrío es de yo escoger hacer mi voluntad o ser agradecido y agradar a Dios. Ahora, pero como tú dices, si yo elijo irme por el otro lado, realmente no estaré libre porque me estoy esclavizando al pecado, a la maldad, y al final me estoy condenando a mí mismo. Al final, lo mejor es ser siervo de Cristo, porque al final o somos siervos de Cristo o de Satanás. Somos siervos de uno de los dos. Libertad no existe. Porque a Dios tengo que llamarle Señor.
señor, Exacto. ¿verdad? Al final, pero Al la final. ventaja es, de aquí que vamos, porque sí soy libre. Yo Sí. soy libre de escoger hacer su voluntad. ¿Entiendes? Exacto. O sea, yo soy libre de elegir llamarte. Te voy a poner de esta manera. Los esclavos en la antigüedad, ellos tenían un tiempo para pagar su deuda Sí, de aquel 7 que la había años. comprado. 7 años. Ahora, el esclavo, cuando cumplía su tiempo, el dueño tenía que darle su papel de libertad. Su Pero carta, el esclavo tenía tenía la la decisión, libertad. la libertad de irse, ¿verdad? Pero regularmente no tenía tierra. Oye esto, ahí vamos a entrar otra vez. Eso es una esclavitud como No tenía tierra. A veces los hijos habían nacido en esclavitud con el y Señor no le correspondía. y todavía no cumplía sus 7 años. Cuando viene la mujer también es esclava, pero él no tiene ni tierra. Al salir de ahí se queda sin empleo también. O sea, tú vas a tener que bandeártela como tú puedas. Podía hacerlo, a lo mejor ahorraba algo, lo que fuera. Ahora bien, Sí. cuando el esclavo se veía, si el amo era bueno, ahí vamos a entrar. Si el amo había sido bueno, si el amo era consciente, si el amo era alguien a quien el siervo Le agradecía. amaba, le agradecía, el siervo decidía voluntariamente, Ujú. por libertad propia, decidía quedarse y le pedía al dueño que anulara eso y que hiciera un contrato de por vida. El segundo contrato ya era de por vida. Y entonces ahí era cuando el esclavo recibía la marca, el sello, lo marcaban como pertenencia para siempre de ese dueño, pero era voluntario. Ahora y seguía siendo esclavo, pero ahora él no era esclavo porque había sido vendido. Ahora él era esclavo por voluntad propia y por agradecimiento. Exacto. Por Ahora, decisión. cuando eso pasa, es porque hay una relación íntima entre la soberanía, entre el poder, la autoridad del Señor y entre el agradecimiento, entre la voluntad propia y el querer estar ahí, y ambos se unían entonces y formaban, pero había una confianza ya, y soberanía y voluntad propia se unían para el servicio, para agradar y honrar a la. Entonces, sí, yo soy libre, yo soy libre de rendirme a mi Señor, que es lo que me conviene si soy sabio. Amén. Bien. ¿Alguien más? Este es un tema hermosísimo, hermano. Bien. Entonces, decíamos también que poniéndolo ahora todo junto, ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con Dios y el libre albedrío del que hablamos? Bueno, como un Dios soberano, dueño de todo, que puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Él impone restricciones para nuestro bien. Siempre es para mi bien. Cuando yo soy sabio, yo no entiendo. Si Dios me dice, mira, no ande en la calle, en fornicación, en adulterio, Dios me está librando de muchas cosas, hermano. Mire, se ha comprobado que la mejor manera de no contraer enfermedades venéreas, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? La fidelidad. Otras relaciones. La fidelidad, que yo solamente tenga relaciones con Modesta y Modesta solamente conmigo. Punto. Cualquier otra cosa que venga es un accidente. Quizá una cosa es por accidente, otra cosa es verdad. Entonces, Podemos cantar tu fidelidad. la mejor manera, hermano, incluso muchas de las grandes enfermedades vienen por la desobediencia del hombre en realidad. Muchas no, Entonces, casi todas, porque hasta las sí, otras, casi todas. sí, las otras salen ya Porque le dicen hasta la buena alimentación. Los judíos se alimentaban bien. sí, ¿es verdad? Sí, así es, así es. Entonces, estamos hablando de poniéndolo todo junto, ¿verdad? Entonces, compone, todo esto compone lo que es el libre albedrío, ¿verdad?
como un Dios soberano, Él impone todas las definiciones, compone la partitura de la vida, o sea, nos dice qué vamos a cantar. Es así, hermano. Dios nos pone lo que vamos a cantar, nos lo pone ahí en el frente. Establece leyes morales para que podamos prosperar, pero no nos obliga a llevarlas a cabo. Él puso las normas, Él puso las reglas, Él puso las leyes, pero en ningún momento nos obliga a hacerlo. De hecho, somos libres de hacer lo que nuestros corazones desean. Así es. Yo soy libre de hacerlo. Ahora, Dios sí me hace el llamado. El Espíritu Santo siempre me está hablando. Esto no, esto sí, por aquí no, por aquí sí. Él lo está haciendo, hermano. Lo está haciendo. ¿Ven? Daniel. Muy interesante, Elido, lo que hemos estado hablando hoy. La soberanía de Dios es grande, eso es inmenso, eso es inexplicable. Pablo dijo en Corintios, todo me es lícito, pues todo no me conviene. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo soy libre, yo puedo robar si yo quiero, pero no me es lícito. Me van a meter preso y voy a caer, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, Dios nos dio la libertad a cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos confesado a Cristo como su Salvador, pero está ahí el querer hacer las cosas. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Oye, hay cosas que nosotros cometemos y hacemos y nadie nos obliga, pero el pecado nos asedia, como decía Pablo, día tras día. Pero la soberanía de Dios es tan grande. Él permite todas las cosas, todo lo que sucede. Hay cosas que nos pasan a nosotros en la vida que nos dicen, ¿por qué a mí? Óigame, Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un propósito en cada situación que nosotros atravesamos. Siempre, aunque lo veamos ocurra, aunque y no podamos decir, ¿qué es lo que está pasando? Oiga, Dios siempre, es como todo en la creación, con todo lo que pasó. Cuando el hombre desobedece, Dios siempre tiene una salida para todo. Nosotros somos los que desobedecemos, los que no hacemos las cosas como están en la palabra y no vamos, nos desviamos de las cosas de Dios. Así es. Así es. Esa es la verdad. Hermano, algunos no pudieron entrar hoy, algunos no pudieron entrar por las razones. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta ponerlo todo junto. La próxima semana terminaremos esta parte y empezamos con la doctrina de la salvación. Pero yo en esta semana les voy a mandar esta diapositiva, que no se le he mandado de esta clase, y también le voy a mandar la de la salvación, las dos, en esta semana. Así que, como siempre, mi secretaria Zoila después se la pone que ustedes la puedan leer, se la convierte. Así que yo mañana en la noche puede ser, voy a hacer eso. Yo voy a mandarle, o durante el día, le mando la diapositiva de esta clase y la de la clase de la salvación también. Así es que lamento mucho que otros no hayan podido entrar. Pero lo lamento porque no puedo volver atrás con todo lo que hablamos. No puedo, porque es mucho. Y de verdad que esto de hablar de la soberanía y el libre albedrío, para mí es muy importante porque este es un tema que aún en muchas iglesias no lo entienden. Y de ahí es que viene, hermano, que te sofocan con lo de la salvación y te sofocan con muchas cosas, y a veces te condenan también o ya te salvan porque van por los dos lados. Unos te salvan y otros te condenan. Entonces, no entendemos la soberanía de Dios en cuanto a su plan de salvación desde el principio, desde el inicio. El plan de Dios desde el inicio es que todos procedan al arrepentimiento, que todo el mundo se salve y que nadie se pierda. Ese es el plan de Dios, pero hay una voluntad propia que también opera conforme a los deseos de nuestro corazón. ¿Ven? Así que vamos a terminar entonces. Voy a quitar la grabación y